21º domingo del tiempo ordinario en el ciclo A. El perdón es para todos y Dios es quien lo otorga. A Pedro el Señor le dice: tú eres Pedro, y te daré las llaves del reino de los cielos. La primera lectura, tomada del libro de Isaías, capítulo 22, versículos 19 al 23, advierte sobre qué ha de pasar con aquel que está lejos de Dios y se comporta contrario al querer de Dios. Dios, nos dice el texto, pondrá en lugar de aquel que no le es fiel a alguien que, cumpliendo sus normas y decretos, se esfuerce por obrar según el deseo del Señor. Qué bueno que cada quien obrara conforme a lo que Dios quiere. Así, el mundo volvería al cauce y retomaría el rumbo que el mismo Dios había trazado para el ser humano. El salmista, en el Salmo 137, parece querer recordarle a Dios que, conforme a su infinita misericordia, se acuerde siempre del hombre y que no nos trate como merecemos por el pecado que cometemos. Por eso dice: Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Ese pedido que hace el salmista en nombre de la humanidad es el mismo clamor que debemos hacer desde las familias a Dios, para que los padres sean indulgentes con sus hijos y en todas partes la misericordia se manifieste a través de un perdón que enaltece a quien es perdonado y que no humilla por la falta a quien pide ser socorrido por el perdón. La segunda lectura, tomada de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 11, versículos 33 al 36, nos recuerda de quién somos, para quién existimos y por quién tenemos todo lo que tenemos. Dice el apóstol: porque de Él, por Él y para Él existe todo. Y al referirse a Él, deja en claro que es a Dios a quien todo lo debemos y por quien somos lo que en esencia somos, hijos suyos y obra de sus manos. Y lo que Dios ha hecho tiene como fin último retornar a Dios. Por eso hay que vivir conforme a su designio para ser merecedores de la gloria que nos tiene prometida. El Evangelio en este domingo, tomado de San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 20, nos trae nuevamente esa pregunta que Jesús hace a sus discípulos acerca de quién cree en ellos que es el Hijo del Hombre. Y como ellos aún no parecía que hubieran comprendido quién era Jesús, se aventuran a decir: ¿quién dice la gente que era el Hijo del Hombre? Pero no caían en cuenta que la pregunta real era para ellos. Pedro, cuando le corresponde hablar, le dice a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Allí encontramos, en primer lugar, el reconocimiento que hace Pedro de la persona de Jesús. En segundo lugar, le da crédito al misterio de la encarnación al decir: eres el Hijo del Dios vivo. Y con ello nos hace caer en cuenta que Jesús nace y vive entre nosotros. Y en tercer lugar,
No menos, sino lo más importante de este texto es lo que Jesús le dice a Pedro, no solo para declarar que él, Pedro, es bienaventurado, sino para darnos a través suyo y por el perdón de los pecados la entrada en la vida eterna. Pues al concederle las llaves del reino, a todos nos otorga la posibilidad de ser perdonados, es decir, absueltos del pecado, de borrar nuestras faltas y de encaminarnos al cielo. Atar y desatar es potestad de Dios, y el sacerdote ha sido facultado por Dios en la persona de Cristo y a través suyo, delegado en Pedro y los discípulos, para ejercer esa misión y función, otorgar el perdón y liberar de la culpa a quien quiere retornar al Padre. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto que por tu amor muriera.